donde la luz se apaga despacio. Tulio sabía que la vida no se trata de héroes que rescatan princesas, ni de finales donde el amor lo puede todo. Pero aún así, cada vez que pensaba en Nadia, algo dentro de él se resistía a soltar la idea de que aún había algo que proteger, no por ella, sino por lo que representaba, la única vez que sintió que el amor era un lugar seguro, aunque imperfecto. Había amanecido con ese peso en el pecho, uno que ni el sueño había logrado disipar. Había descansado el cuerpo, pero no el alma, y la imagen de Nadia se colaba como agua entre los dedos, como una fotografía que uno no quiere ver, pero tampoco puede guardar del todo. Nadia no era perfecta, Tulio nunca la tuvo en un pedestal. Sabía de sus vacíos, de sus heridas mal cerradas, de sus defectos emocionales. Sabía de sus dudas, de sus silencios y hasta de sus formas de romper lo que más quería cuando tenía miedo. Pero tenía eso que pocas personas tienen, una luz real, frágil y hermosa. Una honestidad que, aunque dolía a veces, le daba sentido a todo. Tulio se decía que cualquier hombre que encontrara eso y supiera valorarlo, no debería soltarlo jamás. Pero la vida, esa que no se rige por lo justo, no siempre premia a los que aman bien. Y a veces, como en esta historia, separa a quienes más se entendían, justo cuando más se necesitaban. En el otro extremo, y sin que sus caminos se tocaran realmente, había una historia paralela. Una mujer distinta, ajena, que también arrastraba su pasado como cadenas invisibles, que decía haber cambiado, haber evolucionado, haber dejado atrás viejas versiones de sí misma, pero en sus ojos seguían vivos los mismos fantasmas. Y esos fantasmas, cuando no se enfrentan, terminan por perseguirnos toda la vida. Tulio no juzgaba el pasado. Nunca lo hizo con Nadia. No lo haría con nadie. Él sabía que las personas son la suma de todo lo que han vivido. Pero había una diferencia fundamental. Cuando el pasado irrumpe en el presente y se vuelve patrón, cuando las heridas no se sanan, sino que se repiten con otros nombres, entonces el presente deja de ser oportunidad y se convierte en eco. La mujer del otro camino, esa historia paralela, había abierto demasiados frentes sin cerrarlos. Se mostraba con fuerza, con palabras de empoderamiento, con discursos de renovación. Pero Tulio, que aprendió a mirar más allá de las palabras, veía el mismo guión repetirse con distintos actores. Vínculos turbios, promesas rotas, inconsistencias disfrazadas de libertad. No era juicio, era intuición, y a veces la intuición ve lo que el corazón no quiere aceptar. Por eso, Tulio lo entendía con una claridad que le dolía admitir. Si tuviera que elegir entre aventurarse en una historia con esa mujer o esperar el incierto regreso de Nadia, aun sabiendo que no hay garantías, elegiría esperar. No por necedad, no por idealización, sino porque incluso rota, Nadia era más transparente que muchas máscaras que se dicen sanadas. Él no deseaba que la historia de Nadia con su nueva pareja fracasara. No era un mantra egoísta, pero había algo dentro de él, una mezcla de dolor y lucidez, que sabía que esa historia era, en el fondo, otra fórmula del desastre. Porque la felicidad no se encuentra en quien te endulza el oído, sino en quien te sostiene cuando todo arde. Y la vida, como Tulio bien sabía, no es una telenovela, es una sucesión de pruebas, de golpes, de caídas, y solo algunos saben levantarse con la frente en alto. Nadia en algún momento había dicho que no merecía ser feliz, y Tulio sintió que aquel otro hombre, al que ahora llamaba pareja, le había ofrecido esa posibilidad, le había vendido el espejismo de merecer algo nuevo. Pero Tulio sabía, y lo sabía porque lo había vivido con ella, que uno no aprende a merecer por lo que otro dice, sino por lo que uno mismo construye con su dolor. Y ese tipo de construcción no se improvisa, se gana con heridas abiertas y con la valentía de enfrentarlas. A veces,
Tulio pensaba que su único papel era sentarse a ver cómo se apagaba esa luz, esa misma que había iluminado su vida por años. Pero no podía, no porque fuera su deber salvarla, sino porque una parte de él seguía queriendo verla brillar, aunque fuera lejos, aunque fuera sin él, aunque no lo supiera. La mujer de la historia paralela seguía lanzando redes. Con su canto, como una sirena moderna, atrapaba miradas, provocaba cercanías, despertaba pasiones. Pero Tulio ya no buscaba intensidad. Buscaba verdad, buscaba paz, buscaba algo que no tuviera que descifrar entre líneas ni leer con lupa, y entonces lo entendió todo. No se trata de juzgar el pasado, se trata de ver si ese pasado ha sido asimilado, transformado, redimido, o si solo se esconde debajo de discursos bonitos. Tulio no quería reconstruir con alguien que aún vivía con fantasmas abiertos, porque ya lo había hecho, porque sabía lo que costaba. Nadia, con todos sus errores, había elegido caminar, a veces equivocada, sí, pero con el alma en la mano, y eso, al menos para Tulio, seguía teniendo un valor inconmensurable. La historia de ellos, aún rota, tenía dignidad, porque fue real, porque fue vivida, porque no se alimentó de juegos ni de disfraces, y eso era más de lo que muchas historias podían decir. Así que esa mañana, mientras el peso en el pecho aún no se iba del todo, Tulio respiró hondo. Ya no le tocaba rescatar a nadie, ni a Nadia, ni a su reflejo oscuro en la otra historia. Ya no era su tarea sostener mundos que no lo sostenían a él. Solo era su responsabilidad no apagar su propia luz. Quizá, pensó, amar a alguien de verdad no es aferrarse a que regrese, es desearle claridad, incluso cuando uno se queda en penumbra. Es confiar que, si un día se cruza de nuevo el camino, no sea por carencia, sino por decisión, por crecimiento, por amor sin deuda, porque a veces lo más valiente que se puede hacer por quien se ama es dejarlo partir. Y lo más sabio que se puede hacer por uno mismo es no permitir que el canto de otra sirena te arrastre al fondo de un mar que no es el tuyo. Y en ese silencio, donde las dos historias nunca se tocaron pero se cruzaron, Tulio encontró una certeza. No todos los que brillan lo hacen por dentro, y no toda ausencia es pérdida. A veces es protección. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video y dejar tu comentario para más historias con Nadia y Tulio, porque esta historia aún no se termina.